Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run Muy to? bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar con un testimonio. Todo esto comenzó el 23 de marzo a propósito de la publicación de una carta a El Mercurio, una carta muy simple, muy emotiva, me parece que también muy honesta, que levantó reacciones porque se trata del testimonio de una madre, se trata del testimonio de María Carolina Holguín, madre del conscripto Carlos Robledo, quien hoy está en la cárcel y cumple una condena de 10 años por hechos que sucedieron en octubre del año 2019. Fue una carta que hizo pensar no solamente a quienes hacemos entrevistas como a mí, que dije, quiero escuchar a Carolina, sino que también uno ve ciertas reacciones del mundo político. Hoy está con nosotros desde La Serena, Carolina Holguín, junto a su sobrina, Rocío Rojas, quien le está prestando ayuda y la está acompañando en momentos de tremenda soledad. Les doy la bienvenida y primero agradecerles y agradecerte a ti, Carolina, que hayas aceptado estar en esta entrevista después de esta publicación de tu carta, que me imagino que se han acercado y también hartos medios han querido poder contactarte. Así es que muchas gracias también por elegirnos a nosotros en la entrevista de Nicole Rodríguez. No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar acá y presentar nuestro sufrimiento, Así es. nuestro dolor. Eh, yo te voy a dar todo el espacio del mundo, a Rocío también, que yo sé que te ayuda para las entrevistas, es de los familiares que te va quedando. Solo permíteme hacer algunas menciones, Carolina, muy importantes también para que este programa siga saliendo y siga siendo escuchado por todos nuestros auditores, que cada vez somos más. Muy agradecida. Les recuerdo a través de Patreon en la manera de poder ayudarnos, de patrocinarnos, en el fondo de financiarnos para que el equipo acá que me acompaña, un pequeño equipo que hacemos maravillas, podamos seguir funcionando. nicolperiodistachile@gmail.com es el mail del programa. Allí pueden comentarme las reacciones después de esta entrevista. También allá nos contactamos, en ese mail nos contactamos con los auditores y también con nuestros auspiciadores, muy importante. Voy a comenzar por uno que es relativamente nuevo, ya lleva algunos meses con nosotros y me refiero a Cider Ingeniería. Y si usted administra una empresa, conoce entonces el desafío que implica mantener funcionando toda la infraestructura en óptimas condiciones y además ir implementando mejoras en las instalaciones. Por eso, este desafío lo toma Cider Ingeniería, que será siempre el mejor aliado para su empresa. Son una empresa especialista en proyectos de ingeniería, ejecución y mantenimiento en las áreas de electricidad, climatización, networking y telecomunicaciones. También cuentan con un departamento de innovación para el desarrollo de soluciones en control, monitoreo de sistemas y eficiencia energética para la industria. Si usted tiene alguna necesidad en particular, como por ejemplo implementar algún sistema de control o de procesos, usted tiene que contactar a Cider y ellos le van a desarrollar la solución. Déjeme darle un ejemplo de algunos de esos que me cuentan en la empresa. De repente usted se ha paseado en algunas salas o auditorios vacíos con las luces o equipos de climatización encendidos, generando además eso un gasto innecesario de energía. Bueno, en Cider Ingeniería implementan un sistema de detección de presencia humana a través de una domótica que se encarga de encender y apagar automáticamente luces y equipos de climatización, dependiendo si hay o no personas en su interior. Un sistema de bajo costo, pero tiene un retorno muy rápido a esa inversión. Por eso hay que elegir Cider Ingeniería. Por favor, si su negocio está en Santiago,
se comunica a contacto@cider.cl o puede llamar al más 562-2604-7854. Ese es el WhatsApp también de Cider, o visitar, muy simple, www.cider.cl, siempre una manera muy directa de contactarlo. Pónganse en contacto, averigüe, coménteles el problema o la solución o lo que quiere mejorar este año en su empresa, y Cider va a tener una respuesta. Master Cook Casinos, este servicio gastronómico, una concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad in situ. Con Master Cook yo les he estado contando a lo largo de todo este tiempo, porque Master Cook es uno de nuestros auspiciadores más antiguos. Ellos tienen varias especialidades, pero la principal es que la comida es exquisita y la preparan in situ, que significa que ahí usted ve la manera en que preparan los alimentos en esas cocinas que son transparentes, y además tiene una grata atención. La empresa cuenta con un personal altamente preparado para poder brindar ese servicio de excelencia, y que no sea una lata ir al casino porque o la comida es mala o porque simplemente el servicio es pésimo o lo tratan mal. Con Master Cook usted va a tener ese momento de alimentación, ya sea a veces son desayunos o el almuerzo en la empresa, va a ser un momento muy agradable. Con Master Cook en su trabajo, almuerce como en casa. www.mastercook.cl, ventas@mastercook.cl. Directamente allí le cuenta las necesidades, el tamaño de la empresa, la cantidad de empleados, y Master Cook se lo soluciona. Nos vamos de inmediato con el testimonio de María Carolina Holguín, madre del conscripto Carlos Robledo, hoy cumpliendo una pena de 10 años. Voy a comenzar, Carolina, para que me cuentes la historia de Carlos. Hoy, ¿cuándo entró a la escuela militar? Y también, ¿por qué entró? ¿Lo estuvo pensando mucho tiempo? ¿Por qué quiso entrar Carlos a la escuela militar? Mi hijo quiso entrar porque quería ayudarme económicamente. Decía que ahí le pagaban una platita y eso podía ayudarlo, porque yo era pactay y trabajaba 3 veces en la semana nomás. También lo que lo entusiasmó a él a entrar al servicio fue que habían unos cursos y él podía salir con un curso de eso. Y eran muchos muchachos cuando él entró, eran más o menos unos 300 yo creo, pero no podían todos, no pudieron todos postular, o sea, eligieron y a él no lo eligieron, lamentablemente no quedó, pero siguió haciendo el servicio como le correspondía. Eh, ¿A qué edad, él, disculpa, eso Carolina, le iba a decir, a qué edad entró él, Carlos al servicio? él me insistió tanto, 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 tenía 17 años, ya había terminado su cuarto medio. Y yo no quería, yo me hacía la tonta cuando él me decía, mami, vamos a inscribirlo. Y al final ya quedaba poco tiempo para las postulaciones, para me acuerdo si no fue el 28 de septiembre, si es que no me equivoco, pero fue en septiembre, cuando él me dijo, ya pues mami, queda tan poco, ya, lo llevé y se inscribió voluntariamente, yo tuve que firmar para dar la autorización para que él pudiera a esa edad hacer el servicio. Le hicieron todos los exámenes, fue llamado y quedó en el servicio. Y ahí él vivía su día, aprendió a comer de todo. Lo bueno que le sirvió el servicio, que aprendió a comer de todo, pero Vamos a llegar a octubre del año 2019. ya, Quiero conocerte a ti, Carolina, quiero conocer un poco más la historia de Carlos. Cuando le dieron el ok, cuando fue aceptado, ¿cuál fue la respuesta de Carlos? ¿Estaba emocionado, estaba entusiasmado, incluso estaba contento también, más allá de que iba a poder ayudarla también a su mamá económicamente, sino que le daba también, me imagino, una perspectiva, un futuro, un proyecto? sí, él estaba entusiasmado. Estaba entusiasmado y ya cuando
no quedó en esos cursos que hacía el regimiento. Ahí como que se desilusionó un poquito, pero siguió haciendo el servicio. O sea, igual ya estaba inscrito, ya estaba, no podía salirse de ahí. Y siguió haciendo todo normal. ¿Le gustaba, Carolina, a medida que fue conociendo la vida militar? Y él llevaba pocos meses, pero en algunos meses, ¿qué es lo que te iba comentando de lo que aprendía o de su vida haciendo el servicio militar? Es que era muy poco lo que aprendía, o sea, por eso yo creo que también fue la desilusión, porque a campaña fueron como 2 veces. Y de ahí, ¿qué hacían? Él siempre decía, aprendí a barrer, eh, a hacer aseo, y si le hacían ejercicio, cuando hacía algo mal, se supone que los castigan. Y cuando ya, y castigaban a todo el grupo, lo que él me contaba, castigaban a todo el grupo y por uno, y cuando él estaba haciendo esos ejercicios que hacen, que son medio fuertes, él le decía a los niños, mi mamá decía, estudia, estudia, y siempre me acuerdo de eso. Carolina, ¿cuántos meses llevaba Carlos cuando comenzó la insurrección de octubre del año 2019? Él tenía 18 años, 5 meses. ¿Cuántos meses llevaba en el Ah, servicio? en el regimiento llevaba 6 meses, entró en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, casi 6 meses. ¿Qué pasó en esa fecha? ¿Qué te contó él cuando comenzó octubre del año 2019? Que lo ponemos octubre como el antes y el después. Em, ¿Cómo fueron esos días previo al hecho que ocurrió ahí en el Mall de La Serena, donde tuvo que salir junto a su equipo y a su capitán a tratar de contener el orden público? Pero, ¿qué te comentaba o qué te relataba, si es que tuviste contacto de él, cuando comenzó octubre del año 2019? No, nosotros no tuvimos contacto con él casi durante todo el mes porque ellos siguieron vigilando. Él, cuando se enteró que tenían que salir, él estaba de Franco, estaba en la casa conmigo. Y él había llegado ese día, y fue el mismo día, si no me equivoco, que lo llamaron del regimiento, que tenía que presentarse inmediatamente al regimiento. Y me avisa, pues mami, tengo que irme al regimiento. Y le dijeron que no se fuera con ropa de militar, que tenía que irse con ropa de calle. Todos los militares fueron llamados a ese momento. Y ahí ellos salían a resguardar la ciudad de los saqueos, de las quemas, porque si bien se escuchó, quedó la escoba, un líder lo quemaron completo en Coquimbo, aquí el mall de La Serena, el día de los hechos, también entraron a París, también quemaron. Carolina, ese Y día lo llamaron, quiero reconstruir un poco la historia de ese día puntual. Si me puedes decir qué día específico. Tú dices, estaba de Franco, estaba en la casa, lo llamaron que se tenía que presentar. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese día? yo no me acuerdo qué día se presentó. Me El parece mío, 17, 18. claro, sí tiene que haber sido como, es que ya no me acuerdo los días, Está entre bien. 18 El 17 por ahí. o 17 por ahí. Pero ellos lo llamaron para eso, para ir resguardando Estamos hablando del mes de verdad noviembre, No, de octubre. de octubre, el mismo octubre. Sí, el mismo Perfecto. octubre. Sí, estos hechos pasaron el 19 de octubre, 19 y 20. Lo llamaron, se presentó. Sí, ¿Y cómo sigue después la historia de Carlos? ya. Se presentó y después pasaron los hechos en el mall. ¿Qué hechos pasaron en el Mall, Carolina? Para que me los relate. Digo porque Lo, la memoria es frágil. sí, pero Han pasado años y quiero saber qué estaba pasando en La Serena y en el Mall de La Serena.
Sí, lo que estaba pasando es que estaban saqueando, robando. La marcha iba normal, pacífica, pero ya cuando llegaron al mall, una turba, no de 20 personas, era una turba que se fue a destrozar el mall, po, a saquear. Mi hijo en ese momento dice que él estaba en el mall del líder, ¿cómo se llama? Jumbo. En el Jumbo. Y de ahí lo llamaron Y de para... ahí los llamaron para que fuera mall. al mall de La Serena, o sea, casi ahí mismo, a resguardar. Entonces, claro, ellos se colocaron en fila. Hay videos cuando se ve que están tratando de hacer, tira la este de París, quebraron vidrios de tiendas más allá. eh, bueno, y a ellos los colocaron, él era un grupo que estaba, lamentablemente mi hijo estaba adelante. De eso, no sé si eran 13 tiradores o 5 tiradores que estaban adelante. Y la turba que se vino empezaron a tirarles piedras. No eran piedrecitas pequeñas como huevito, como dicen. Eran piedras porque mi hijo me decía, mami, yo no sé cómo la fuerza que tenían, porque tú hubieras visto las piedras que tiraban. Botellas, botellas de vidrio, eh, lo que tenían le tiraban a ellos. Y ellos, ¿qué tenían que hacer? Resguardarse y bajar la cabeza para que no le llegaran las piedras en la cara, porque no estaban resguardados la cara, tenían solamente el casco, tenían el arma, pero todavía no daban la autorización, la orden para disparo. Pero ya cuando se vino más grave, cuando ya se le vinieron todo, el capitán da una orden de disparo, El capitán Faúndez. a hunde. Pero esa eran de fogueo, porque a mi hijo le cambiaron, él tenía 5 de fogueo y las otras además eran de guerra, eran 17 parece de guerra si no me equivoco, porque a ellos después los devolvieron al regimiento, esto es antes, ¿eh? Los devolvieron al regimiento a cambiarle las balas para que no pasara esto, la muerte de un joven en el mall. Entonces mi hijo estaba adelante, claro, dispararon en la primera orden. Y después siguieron, no le tuvieron miedo porque los mismos manifestantes decían no son balas de salva, como que seguían nomás, no le Lo tuvieron mismo miedo. en el mall, mientras saqueaban y tiraban piedra, los manifestantes en un momento quizá, no es que se detuvieron, pero fueron Se cautos porque detuvieron, estaban los militares, este grupo, sí, por lo menos el grupo de su hijo, que eran 4, incluido el capitán Faúndez, entiendo, y lo nombro porque también a él lo condenaron por 15 años, pero 15 años. el punto es que los saqueadores se dieron cuenta que estaban con balas de salva y siguieron avanzando. Ese es el punto. Exactamente, sí, como que se le fueron todos encima ya. Entonces ahí fue donde el capitán dio la segunda orden. La segunda orden, ¿en qué consistió, Carolina? O La Rocío segunda también. orden de disparo. Ahí la segunda orden fue de fogueo, pero el capitán nunca dijo de la intención de usar balas de guerra. Él siempre recalcaba que aquí vinimos a resguardar el mall, pero nunca vamos a usar balas de guerra. Entonces siempre se utilizó las balas de fogueo. Por eso fue la segunda orden, porque ya la multitud era muy grande y se le vino muy encima a ellos, a los chicos. ¿Y ahí qué ocurrió? Si no me equivoco, en la segunda orden fue cuando cayó una persona. Pero ahí los muchachos, hay muchos que siguieron disparando, pero no se saben quién. Y ahí cayó este joven que falleció, Disculpa, Carolina, cayó herido. este joven de 26 años que falleció, ¿era Sí, parte del grupo que estaba saqueando o era una persona sí, que estaba en otro tipo de manifestación? Eh, no eran de las mismas personas que estaban ahí, o sea, de los mismos que fueron a saquear, porque las otras personas iban por la otra calle de Amunapi y hacia abajo para llegar
¿cómo se llama la En ruta carretera? A 5. la ruta 5, iban derechitos, iban normales, pero esa turba fue la que se desvió. Y todos los heridos que salieron de ahí también iban en la turba. Lamentablemente, nadie, o sea, yo comprendo a la mamá perder un hijo, yo la entiendo, nadie se lo va a devolver, pero siento que deberían hacer bien las cosas, porque aquí hay una injusticia. Hay Rocío, una injusticia. ¿Sí? ¿qué supieron, o Carolina, qué supieron de las instrucciones? Tú me estás contando y relatando, Carolina, con detalle, acerca de las instrucciones del capitán Fagún de decir, acá no vamos a utilizar balas de guerra. ¿Qué más supieron acerca de las instrucciones que recibió Carlos y el resto de los 3 militares acerca de cómo tratar este tema de saqueo y de inseguridad que se estaba viviendo? Y te lo pregunto porque también eh, se acercan otros procesos judiciales acerca de violación a los derechos humanos y todo lo que se ha levantado en torno a octubre del año 2019. Eh, Me parece importante saber cuáles eran las instrucciones con las cuales salían los militares a la calle. Sí, bueno, yo que estuve en el juicio, el testimonio del capitán Faunde siempre dijo que hay que resguardar lo que era el mole en ese caso, pero tampoco era la intención de dañar a nadie. Era solamente llegar al punto de que la manifestación, entre comillas, que dicen todos que era pacífica, le tuvieran respeto a los militares, que eso no se No fue dio, así. no fue así. Al contrario, el capitán dice, nos vieron a nosotros y se replegaron con mucha más fuerza. El capitán le daba la orden a los cabos, que los cabos, cada cabo le daba la instrucción a los soldados conscriptos que aquí estaba mi primo. Y en algunos casos quizás se disparó otra vez, una tercera vez, y era porque se replegaba la voz. Por ese tema quizás hubo Hubieron más disparos. disparos porque se replegaba la voz porque todos estaban en línea. O sea, quiere decir, de París hasta la ruta 5 estaban los chicos. Entonces el militar, claro, o sea, el capitán, claro, no le daba la voz desde París hasta los chicos de la ruta 5. Entonces, por eso el capitán le daba la orden a cada capitán que estaba, o sea, cabo que le daba a su sección. Un sargento. ¿Qué pasó después de eso, o Carolina o Rocío? Como me pueden relatar, ¿Carlos volvió a la casa después del Casi un mes. incidente en Mont La Serena o fue a su regimiento? No, fueron al regimiento. Y ahí estuvieron resguardando casi un mes, si no me equivoco, la ciudad porque seguían los saqueos, seguían robando, seguían haciendo disturbios y recorrían por todas partes, por la compañía, por Tierras Blancas, por acá por la Antena, la Florida. Ellos recorrían todas partes, uno como mamá preocupada, porque si no respetaron allá, imagínense que anduvieran por acá y daba miedo igual. O sea, yo ya casi ya no dormía cuando sabía que él andaba en las calles, con los demás chicos también, no solo mi hijo, o sea, yo creo que las otras mamás también estaban preocupadas por sus niños. Carolina, ¿y te pudiste comunicar en ese tiempo con él? ¿Tenían No, tiempo para hablar por no, celular? no, porque ellos no les permiten el celular cuando están haciendo el servicio, no les permitían celular. ¿Cuánto tiempo tuvo de descanso? ¿Pudo volver en algún momento a la casa? ¿Cómo fue ese periodo para Carlos? Ya cuando terminaron ya del saqueo de todo eso, ya empezó con sus salidas normales, que salían los viernes y entraban los domingos en la noche, o cuando le tocaba turno de hacer noche, no salía el fin de semana, Claro, porque ellos tenían que proteger. ¿qué te comentó de lo que tuvo que hacer durante ese tiempo, Carolina? Porque para Carlos, además, que llevaba 6 meses Meses. prácticamente haciendo el servicio, se enfrentó a algo Que tremendamente complicado, nuevo, una situación que ni siquiera me imagino para militares de experiencia fue fácil, con todo además muy confuso, con los medios de comunicación hablando cosas mientras
uno veía que Chile se estaba cayendo a pedazos y con el mundo político aprovechando más encima en algunos sectores de sacar ventaja. ¿Qué te comentaba él, que fue el que estaba en las calles, que estaba ahí en La Serena? ¿Qué te dijo, Carolina? Él me comentaba, o sea, que lo insultaban, les tiraban piedra cuando andaban en el camión. Y después cuando llegó a la casa, bueno, nosotros los enteramos de la muerte de este niño por las noticias, no por mi hijo, porque eso salió en las noticias, el fallecimiento del joven, que habían matado los militares habían matado a una persona. A una persona. Tenía 26 años la persona que falleció, ¿cierto? Creo que sí, sí, Digo Sí, para no decir niño, pero 26 años, sí, ¿no? Ya, sí, sí, el es joven. joven. el joven. Tenía 26 años. Ya, pues después mi hijo, cuando ya terminaron las rondas, ya empezó su vida, el regimiento normal, llegó y me contó que al niño que habían matado, al joven, perdón, que habían matado, él lo ubicaba. Igual se sintió, porque él sabía que no era, porque uno cuando yo creo que comete algo se pone nervioso, no sé, cuentas, mami, se me escapó una bala, no sé, algo. Porque al joven que se le escapó verdaderamente una bala, él dijo que sí se le había escapado una bala. Y a él fue el primero que culparon como la muerte del joven de 26 años. Al que dijo que se le había escapado una bala era parte Es, del estaba en grupo, la misma en fila el de mi mismo hijo. grupo de Carlos. Sí, estaba ahí mismo en el grupo. Una sección. En las secciones estaban en la misma línea, o sea, estaban todos los que estaban adelante. Y él sí dijo que se le había escapado una bala, entonces creo que a él lo sacaron cuando vio, estaba nervioso, se puso a llorar, y a él lo habían culpado de la muerte del joven. También era una persona, disculpa, este compañero, Carolina, también era joven, que llevaba poco tiempo Sí, en servicio pues, militar. los mismos, los mismos. Estamos hablando que el grupo de Carlos lo componían estos conscriptos que llevaban De meses en el 18 servicio años, militar, 6 meses, sí, 18 los años, mismos. 18 años, a lo mejor otros tenían un poquito más, pero pero por la ahí. misma experiencia, los mismos meses de entrenamiento. Ya, para seguir el hilo de la historia, entonces hay un compañero de Carlos que dice que se le escapó una bala y lo sacan del grupo para que no salga más a las calles, me imagino. Y tú decías, se puso a llorar. ¿Cuándo se puso a llorar? ¿En Sí, qué contexto se puso a llorar? o sea, lo que contaba mi hijo cuando lo sacaron ya y después se lo trajeron al regimiento, pues el niño estaba nervioso, porque él no sabía si él había sido o habían balas de otros lados, también nadie sabe. Dicen que nadie andaba con armas, siendo que sí habían personas con armas. Estamos hablando, las personas que estaban saqueando el mall o destruyendo, Sí, andaban sí, con armas, no solamente con piedra o con cualquier cosa que encontraran en el... exactamente, porque hay una cámara que ve al joven con el arma, pero según no se puede identificar el arma. Entonces igual uno queda en duda. Ahí yo, en el juicio mostraron a ese chico, pero el chico sale tapado completo, solo se le ve los ojos y claro, sale con un arma, pero los peritos dicen que es imposible identificar. Voy a llegar al juicio, también quiero saber qué cosas se periciaron, porque no se puede periciar a lo mejor el arma, no lo sé, pero me imagino que la persona que falleció le hicieron una autopsia y se perició qué tipo de bala lo mató. Eso sí me imagino que lo hicieron, ¿o no? Y O no lo sabemos. hicieron, pero no saben qué bala lo mató. No saben qué bala lo mató. Bueno, ahí me pierdo. Vamos a llegar al juicio, pero no entiendo. Nosotros igual. Hicieron una autopsia y dicen la razón de la muerte de esta persona es por una bala, ¿cierto? Sí, ¿Y no saben qué bala lo mató? no, ¿O no saben ustedes o el abogado no tuvo acceso a eso? No, no no saben. sale, no saben. ¿Y cuál es y cuál es el informe entonces de la pericial o cuál es el informe de la autopsia entonces? Que me imagino que ustedes tuvieron acceso o el abogado. Sí, ahí no, Ay, no, no pero es por una bala, dicen por una bala que traspasó y le dejó una herida.
pero dicen, por lo que yo tengo entendido, que la bala de guerra no deja un hoyito chiquito así, le hace tira el hombro. Porque mi hijo tenía ¿cómo se llama? ¿Rifle? ¿Fusil? Fusil. El fusil 5,56. Ya, por eso le digo, Y o sea, no es tan difícil saber si el tamaño de la bala del fusil fue exactamente el tamaño de la bala que mató a esta persona de 26 años. sí, porque habían otros peritos que no salieron también, que hay partes que yo me acuerdo que leí, en una parte leí que había un perito, no me acuerdo el nombre, pero decía que la bala no era ni de un 7,62 ni un 5,56, que la bala que mató a este joven era de una de 9 milímetros. Pero muchos dijeron que eso lo habían hecho para defender nomás a los militares, uno no sabe. La verdad, eso no lo sacaron tampoco en el juicio, me imagino, pero estaba en una parte de la carpeta investigativa. Déjame reconstruir, Carolina, el por qué llegamos a juicio con Carlos. Tenemos a un compañero que dice que se le escapó una bala, lo sacan del grupo. ¿Y ¿Sí? qué pasó posteriormente? Que llegamos a que Carlos era el supuesto culpable de esa bala y luego con esta condena por 10 años. Cuéntame qué Ya. pasó entonces. Carlos estuvo 2 años, o sea, lo llamaron de la PDI, el fiscal, era testigo, ¿ya? Fue como en abril del 2020, una cosa así. Y de ahí mi hijo vivió 2 años libres, sin tener idea de nada. Él hizo su vida normal. ¿Por Mientras qué? Porque pasaba la investigación, ¿cierto? Todo este tiempo fue... mientras hacía la investigación, todo, y de la noche a la mañana, Después de estos 2 años. después de 2 años, porque mi hijo se fue al campo, trabajó de temporero, estuvo varios meses allá trabajando de temporero, 2 años, porque él también, a devolverme un poquito, lo faltó decir que él después postuló a carabinero, estando en el regimiento postuló a carabinero, y en carabinero quedó, estuvo el primer semestre, porque el segundo semestre vino la pandemia. O sea, no, en ese mismo mes que entró él, en enero, en marzo lo devuelven a la casa por la pandemia. Entonces le hacían las clases online. Ya, aguantó hasta el primer semestre nomás porque ya se aburrió, ya no quería hacerla porque hacer en la casa no era divertido para él, como que se aburrió. Entonces se salió de carabineros, pidió la baja. Y ya, y como él ya quería ayudarme, dijo, mamá, me voy a ir para arriba, para el Valle del Elqui, a trabajar por mientras de temporero. Y ahí empezó a ganar su platita, me ayudaba económicamente, y, y siguió su vida normal, 2 años normales. Y después, si no me equivoco, fue una llamada en noviembre. Después de los 2 años, en noviembre, a fines de noviembre, una cosa así, llama a un abogado a mi hijo diciendo que él es el presunto autor de la muerte del joven de 26 años. Y mi hijo me llama y me dice, mami, me están culpando de la muerte del joven que falleció en el mall, pero ¿cómo? Y ahí ya se los vino todo hacia abajo. ¿Quién fue el abogado que llamó a tu hijo? ¿A quién representaba el abogado y por qué lo llamó? Representaba a los militares. Ah, era defensa, Sí, era una fundación. es de una fundación. Pero, Sí, ¿qué una pasó? fundación que representa a los militares. ¿Y qué pasó una vez que fue informado Carlos que iba a ser investigado como el presunto autor? ¿Qué pasó ahí, Carolina? Lo llamaron nuevamente a testificar y hablamos con un abogado, o sea, otro abogado yo consulté, que si mi hijo lo llamaban
que tenía que decir, porque él, ya imagínese, después de 2 años, ¿quién se acuerda de lo que pasa? Uno va menos el Carlito porque él tenía su vida ya. Yo le digo Carlito a mi hijo. Pero y, y el abogado dijo que no, que mientras no estuviese su abogado, tenía derecho a guardar silencio. Así que en esa oportunidad él no quiso hablar. A lo mejor por eso tampoco dijeron que no cumplió, como le dicen, no. Pero no se sabe, vaya contando qué pasó. Ah. Y ahí de ahí se Siguió el juicio. siguió el Comenzó un juicio. Después le llega la carta que tiene que presentarse tal día al juicio, primer juicio. Lo hicieron online porque estaba la pandemia todavía. Y fue tremendo ahí porque a mi hijo lo culparon así inmediatamente. O sea, lo dejaron con prisión preventiva. Lo dejaron con prisión preventiva en el primer juicio, siendo que no estaba claro. El juez, o sea, la abogada que lo estaba representando en ese momento, le dice que no, que él pertenecía al ejército y tenía que quedarse en el ejército, porque el señor Faunde y el señor Arena, ellos se quedaron en el ejército porque trabajaban ahí. Pero mi hijo fue conscripto en ese tiempo, fue soldado, y él también cumplía las mismas funciones de los demás en ese tiempo, no porque ahora ya no era militar, no podían hacer. Y el juez le respondió, pero a criterio mío se va a Guayalalu, se va a la cárcel. Esa fue la respuesta que le dio a la abogada. Mandaron a tu hijo a prisión preventiva en una cárcel común, Sí, con delincuentes comunes. lo tenían aislado todo. ¿Lo Entonces la aislaron? abogada ¿En ese momento lo aislaron, Carolina? sí, porque estaba la pandemia, estaba aislado en un cuarto. Ah, por la pandemia. ¿Y Exacto. cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva? 5 días estuvo ahí, porque la abogada ese mismo día empezó a moverse. Fue un día viernes y la abogada siguió trabajando, siguió trabajando. Sábado, ella siguió porque tienen que mandar la información para que después lo devolvieran al regimiento. Y tuvo 5 días y de ahí después lo devolvieron al regimiento y ahí pasó sus 2 años y algo, hasta enero que se lo llevaron, fue el 24 de El enero, 24 de enero se lo llevaron a la cárcel. ¿Cuándo fue el juicio de tu El hijo? juicio, el 12 de septiembre, No, ¿no? fue en agosto. Y la sentencia se dio en El, septiembre. ahí está, sí. O sea, tuvo un tiempo, sí, en un regimiento y después lo pasaron a una cárcel común Ahora en enero. Sí, cuando ya estaba lista la condena de los 10 años. de los 10 años. Exacto. Quiero seguir reconstruyendo. Carolina, ¿qué pasó con el compañero, el militar, que dijo que se le había escapado una bala? ¿Desestimaron ese testimonio? ¿Nunca fue? ¿Se equivocó? No, lo desestimaron porque le echaron la culpa a él, que le había disparado al otro señor en el estómago. Entonces, él también está con una condena, pero él en estos momentos está libre, creo que está firmando, no sé. Entiendo que estás hablando del conscripto Rojas, que quedó libre, si es que no me equivoco, Sí, me avisa, él mismo. porque él estuvo detenido más tiempo de lo que iba a resultar su Exacto. condena. Eso es lo que entiendo que pasó con este caso. Sí, ¿Y sí, por por qué, eso. y por qué el cabo Arenas también A él le echaron la culpa de la bala de la pierna, pero tampoco están seguros. ¿de qué pierna? De Hay un joven otro lesionado y fueron 3, uno fallecido y 2 heridos. los dos En ese heridos mismo, y el cabo Arena está también preso producto de haber supuestamente infligido una lesión a una pierna. exactamente. ¿Y en qué condiciones quedó esa persona con una lesión en una pierna? ¿Qué tipo de Está lesión? con muleta. Está con muleta. Según. No, sí, lo vi. Está con muleta. Está con muleta. Él fue a testificar porque yo fui al juicio y andaba con muleta. Pero el manifestante dice que él andaba pasando y andaba en una marcha pacífica. Lo dudo.
que andaban en una marcha pacífica. Y todo esto además complementado con la condena al capitán Faúndez por 15 años, que es el Claro, capitán Sí, por eso. sí, todo esto lo liga al capitán Faúndez. ¿Qué entendieron ustedes del juicio Carolina y Rocío? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Entendían algo? Eh, ¿Alguien les explicó realmente por qué terminaron culpando a Carlos? ¿Tuvo realmente espacio Carlos y su abogada, que entiendo que fue de una fundación? ¿Tuvieron espacio No, para la defensa? ¿Cómo fue esto? primero fue una abogada de una fundación, pero nosotros los desesperamos, pensamos, o sea, la familia reunió, hicimos rifas, de todo, para pagar un abogado Particular. particular. Los encalillamos en préstamos, todo eso, y hasta juntar la plata. Lo logramos, pero igual mi hijo quedó, no ganamos nada, o sea, uno dice de repente por pagar salen las cosas un poquito mejor. Yo lo que tengo entendido, porque yo la verdad no estuve en el juicio, estuvo mi sobrina, porque yo era testigo, y al final no fui testigo, no me dejaron estar en todo el juicio y al final no fui testigo. ¿Cómo era Mi sobrina fue, ¿Cómo era el perdón. ambiente previo al juicio? Y te lo pregunto a ti, Rocío y Carolina también, porque estuve revisando prensa, estuve revisando testimonios también de otras personas que saben de este proceso judicial contra Carlos, tu hijo, y también contra el Cabo Arena y Roja y el Capitán Faúndez. Y Ujú. hubo un ambiente de mucho activismo en La Serena, de mucha presión en La Serena para condenar a militares. Por eso te lo pregunto, ¿cómo fue la previa de este proceso? Si tú sientes que ni siquiera tuvieron espacio para defenderse porque esto ya estaba prácticamente decidido antes del juicio. Para mí estaba ya decidido. Sí, ya estaba como decidido el Sí, tema de que Carlos era el culpable. sí. Para Sí. mí que ya, De hecho, el abogado particular de mi primo nos decía como 2 semanas, todavía quedaban de juicio, y dijo, no, ya los jueces tienen la decisión tomada. exactamente. Todos sabían que ya tenían la decisión tomada. Pero cuéntame del ambiente. Yo sé que colgaron carteles, que hubo Ah, mucha... sí, Fue un ambiente tremendo. sí, mire, yo cuando fui a la calle en el centro, estaban pegadas las fotos de mi primo gigante, eran gigantes, también con las del Capitán Faúnde, por todo el centro de La Serena. También hacían carteles, Carlos Robledo asesino, y todavía no terminaba el juicio. La misma gente ya condenaba a mi primo sin que el juicio todavía terminara. Y ahí mi tía no podía salir a las calles porque las calles estaban pintadas, los carteles gigantes de él, del Capitán Faúnde. Y en el juicio, el primer día, que era el juicio oficial, mi primo me dijo no vengas, porque el ambiente está tenso, porque hay personas que gritan, que no dicen malas palabras. Y la abogada que también se comunicaba conmigo me decía, Rocío, prefiero que no vengas porque, mira, yo me enfrento a esto todos los días, pero tú no. Entonces yo no fui el primer día y sí empecé a ir del segundo día. Igual con miedo, pero yo quería acompañar a mi primo. Y igual me quedaba dentro de tribunales por cualquier cosa, porque yo no sabía qué podía pasar afuera. Entonces cuando hacían esos breaks del juicio que eran de 15 10 minutos, yo me quedaba afuera, o sea, en el tribunal sentada, esperando que comenzara de nuevo. Y ya el último sí fue muy, cuando se dio la sentencia fue muy caótico. Estaban carabineros, estaba la prensa, estaba la radio, y estaba lleno el tribunal en la sala. Y ahí es cuando da la sentencia final y terminan los jueces. Justo sale un chico de atrás de mi tía que le dice, empieza a gritarle a los cuatro que ya, asesinos. Y todo empezó asesinos, asesinos. Y ahí las tres, porque estaba mi mamá también con nosotras, salimos inmediatamente, porque no sabíamos qué nos podía pasar en ese momento. Porque toda esa gente estaban con ellos, con los querellantes en este caso, con la mamá de Romario, con la hija, con todos. Debe haber sido difícil además para ustedes donde viven, donde todos se conocen, ¿no? Sí. Sí. Y conocen a Carlos además, en parte, y a ti, Carolina, a ti, Rocío. ¿Recibieron apoyo o más bien la gente le dio la espalda? Aparte de este activismo que estamos hablando y de esta presión.
¿Cómo? No entiendo la pregunta. Apoyo, dijo. Apoyo, No, me pero refiero a apoyo, que, Carolina, no, me refiero a que ustedes donde viven se conocen, conocen a la familia, conocen la sí, historia, conocen a Carlos, sí. Ah, no, a donde los yo vivo no, conocen hemos tenido, y me imagino que en parte no ven a Carlos como un asesino. no, Te preguntaba si les dieron la espalda o lo siguieron no, apoyando. gracias a Dios no. No, Por los eso, vecinos acá se portan se súper han bien con portado nosotros. muy bien, muy bien. Ellos me han cooperado también para las rifas que yo hacía, para los completos, para... ¿Qué más hicimos? Empanadas, a veces hacíamos empanaditas de queso y ellos cooperaban, siempre me cooperaron y siguen apoyándome. ¿En, No me dejan sola. en qué basaron, en qué antecedentes basaron finalmente para condenar a Carlos como el autor del disparo que mató a esta persona de 26 años? ¿Ustedes lograron entenderlo? ¿En qué hechos? ¿Hay videos? ¿Hay grabaciones? ¿Qué es lo Sí, que no me... finalmente acusó Dios, a Carlos? Un video, solamente un video lo declararon culpable. ¿Y pero qué el video mostraba el video? estaba... ¿Cómo? ¿Qué mostraba el video? ¿De qué se trataba el video? El video se mostraba que en el minuto de que disparan y Romario cae, o sea, el joven de 26 años cae. Pero Como, era estaba... como cosas de segundo nomás que mostraron. Entonces, en esas cosas de segundo dicen, ah, Robledo fue el culpable. Pero cuántas veces mostraron el video, dijiste tú. Varias veces, durante todo el juicio mostraba en el video. Pero los veían los creyentes nomás, po. No, pues sí lo veía yo también. ¿Y qué No, se veía? pero caí. Rocío, tú lo Pero viste. ¿Qué se Sí, veía en lo el vi. video? Simplemente, ¿de cuántos segundos estamos hablando? Porque entiendo que video fue fundamental. Sí, era como de 5 segundos y como que lo paraban, después lo volvían a poner, retrocedían y todo. Entonces yo ahí tuve una confusión muy grande porque yo veía, pero ¿cómo saben que es mi primo? ¿Cómo saben en ese video? Decía yo. ¿Y qué te explicó a No, ti el abogado de ustedes? Me imagino que el video lo periciaron, tuvo acceso el abogado de ustedes. sí, sí tuvo acceso. Y el abogado siempre decía, no, que Carlos no tenía las pruebas suficientes para ser culpable. Eso siempre decía el abogado cuando yo hablaba con él. Entonces igual uno se queda con esa tranquilidad. ¿Qué conclusiones sacaron ustedes después que condenaron a Carlos? ¿Alguien que, realmente? que querían un culpable y se basaron en mi hijo. Ellos necesitaban una persona culpable y buscaron a lo más débil, pienso yo. No se dedicaron a buscar realmente quién fue el autor del disparo. Igual como reflexión la saco yo, que son niños de 17, 18 años. Entonces son niños que tuvieron 6 meses y no de preparación del todo, porque mi primo me decía que hacían guardias y 2 campañas. Entonces, enfrentarse a una multitud tan grande, no tienen las capacidades. Los niños estaban nerviosos, estaban asustados, él tenía miedo, me decía mi primo. Entonces, igual como reflexión uno lo saca, dice, ¿cómo saca el Estado, el gobierno, militares con tan poca capacitación? Si al final hacen aseo, guardia y 2 campañas. No tenían la suficiente experiencia. Carolina, ¿cómo se encuentra Carlos hoy? Él está en un lugar tranquilo, gracias a Dios, pero yo sé que él uno lo va a ver y sale con su carita sonriente, pero mi hijo igual por dentro está mal. Él está por la injusticia que le están haciendo, yo sé, uno como madre conoce a su hijo. Él me da la fuerza, ¿no?, para que yo esté fuerte. Yo he pasado por momentos muy, muy difíciles en estos últimos años, tremendos, y aparte de no poder sacar a mi hijo de ahí, que si usted supiera todo lo que he pasado, yo ya estoy con una depresión muy grande, estoy con pastillas, y ver a mi hijo culpado injustamente, porque los mismos peritos no pudieron decir
no pudieron identificar quién fue el autor del disparo. El otro perito tampoco pudo identificar si la chispa que salió era reflejo del sol o era del arma de mi hijo. Y hay otro video donde mi hijo se supone que cuando el disparo de guerra sale al tiro y mi hijo se ve recargando cuando son de fogueo. ¿Qué te dice, Carlos? Voy a elucubrar acá y yo no conozco el temperamento de Carlos. ¿Tiene rabia contra el Estado chileno? ¿Siente que Chile le dio la espalda? ¿Siente que Sí, es una injusticia? ¿No entiende nada de esto de entró por voluntad, entró por como voluntad, voluntario al servicio militar pensando que iba a tener un futuro? A lo mejor no necesariamente como un gran militar, pero a lo mejor no, aprovechando los recursos educativos que le iba a entregar la escuela militar o el servicio militar, y de repente se enfrenta a esta situación y condenado por 10 años de una situación que al parecer no está comprobada. Y déjame decirte algo más, Carolina, y acá me hago cargo de mis palabras. La pregunta acá es, incluso aunque hubiera salido esa bala no solamente de el rifle de Carlos, si es que era rifle, no me acuerdo bien lo que lleva, Fusil. o el fusil fusil, Berlín, o del Cabo Arena, o bien de Milovan. Roja, aunque hubiera salido. Ellos recibieron la orden del Estado de Chile a defender la seguridad, a defender el Estado de Derecho acá en territorio. Y es que aunque hubiera salido esa bala de cualquiera de estas tres personas o de otro militar, estaban haciendo lo que le pidieron que hiciera. Por lo tanto, esto no tiene que ver solo con que no se ha podido comprobar 100%, quizás el abogado querellante me dirá lo contrario, puede ser, pero también tiene que ver con que salieron por órdenes del Estado de Chile a Sí, defender la patria, que se estaba quemando, que se estaba cayendo, que mantuvieron prácticamente a Chile por un mes o quizás más en el abismo, y una delgada línea mantuvo que este país no se quebrara por completo, y eso fueron las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por lo tanto, creo que acá estos procesos judiciales que no reconoce el por qué salieron los militares y carabineros a la calle y actúa como si fuera un proceso entre un civil y otro civil, me parece que están simplemente equivocados. Eso sí, te quería compartir que es la visión que yo por lo menos tengo hasta el minuto. Desconozco quién mató esta joven de 26 años, lamentable por cierto, pero de todas maneras, creo que acá el contexto es lo que debiera primar. Carolina, ¿cuál es tu situación familiar hoy? Yo entiendo, vives con Rocío, tú dices que has pasado por momentos difíciles, tú vives sola. sola. Vivo casi de mi hermana, de Rocío, pero yo vivo sola. ¿Recibes apoyo de familiares también? Eh, Todos los familiares están presentes en esto conmigo. O sea, yo digo, si yo quisiera hacer una marcha para que suelten al Carlito, yo sé que mis familiares todos van a estar ahí. Todos me dicen que tenga fe. Mi hijo en un momento hasta la perdió la fe y decía que ya no creía en nada cuando lo condenaron, porque robó tanto, hicimos tantas cosas. Pero gracias a Dios lo convencí, le dije que no la pierda nomás. Vamos a luchar hasta el último para sacarlo de ahí. Carolina, ¿y Carlos hoy perdió la fe de lo que tú conversas con él o él todavía cree que se puede hacer justicia? Yo creo que ahora, como lo he convencido, yo creo que sí, él cree que se puede hacer justicia de nuevo por porque el capitán Faunde está en la Corte de Apelaciones, creo, o Corte Suprema. Está esperando un Va, pronunciamiento de la Corte Suprema, sí. sí, entonces, en eso estamos, en esa esperanza. Sí, capaz que lo sigan jodiendo, capaz que lo hagan a él nomás y no coloquen a todos los militares, es el miedo también.
si reinician el juicio, o sea, si anulan el juicio, puede que sea para él nomás o puede que sea para todos. Y esa es la última esperanza que nos queda. Judicialmente, entonces, tu abogado está pidiendo la nulidad para que vuelvan a hacer el juicio. ¿Ese es el No, camino? mi hijo ahora no Esperando. tiene abogado. Ustedes no Tengo un tienen abogado. abogado del No, Estado. del Estado le colocaron uno porque nosotros terminamos, el abogado ya hizo su trabajo y ya no siguió con nosotros. Aparte, uno ya no tenía más plata, ya no lo podíamos encalillar más como para seguirle pagando. ¿Y este abogado, quién se los puso? El, La defensa la pública él no defensa aboga. pública fue un día de mi hijo, creo, a la cárcel a decirle que él iba a ser defensor. Cuando yo fui a ver a mi hijo, me entregó un papel y fuimos a hablar con él. ¿Cómo fuiste? No. Fuimos a hablar con él, pues entonces le preguntamos si había alguna solución, hacer todo de nuevo, y el caballero nos respondió que él no ve para atrás, No entiendo. ¿Y qué es lo que ve hacia adelante entonces? solamente ve los beneficios que él pueda darle. Él ve a todos los que están condenados, ve solamente a los condenados y los beneficios que pueda pedir un condenado. O sea, si Carlos quiere algo, él trata Esa de es la donar. labor, esa es la Es la labor labor que le pagan del a los abogado abogados. que les puso la defensoría. O sea, no, Sí, no va a revisar el caso de Carlos, sino que no, simplemente lo va a ir a visitar para cumplir y hacer el check. Eso es lo que estoy entendiendo. Exacto. exactamente, eso, exactamente. ¿De qué edad es el abogado que les pusieron en defensoría? ¿Tiene experiencia? No ¿Joven? sabemos nada. ¿Se Es más, uno comunica con joven, ustedes? para nada. No, ¿Les contesta el teléfono, el WhatsApp? No sé. no. Igual algo importante es que los beneficios de mi primo comienzan recién para el 2026. Ahí recién mi primo puede acceder a beneficios en el 2026. Carolina, ¿por qué escribiste la carta que publicaron en el Mercurio? Y también quiero saber si, o sea, me imagino por qué la escribiste, pero quiero saber lo Sí, de tus palabras. ¿Quisiste publicar antes y no te la publicaron o esta es primera vez que escribes? primera vez que escribo, por lo que estoy pasando con mi hijo. Y hay personas que quieren sacar a los militares a la calle, jóvenes, inocentes como mi hijo, pero después esta misma gente le da la espalda. El Estado le dio la espalda a mi hijo. La municipalidad le dio la espalda a mi hijo. Había muchos querellantes contra los militares, que se supone que los militares también estaban resguardando a la municipalidad. ¿Cómo se llama el de la plaza? No sé cómo se llama. La gobernación, algo así. También cuidaban eso que pertenecía a la MUNI. Y ellos de principio fueron querellantes, pero después ya los sacaron, dejaron solamente los derechos humanos, a uno del Estado, a lo del joven, De las tres de personas. las tres personas que quedaban. O sea, me refiero que era el abogado de la persona que falleció y de los otros dos heridos, los abogados. Y Ellos de fueron, los derechos humanos. ellos fueron los querellantes directos para el proceso de Carlos, Sí, la familia. Y cuando tú dices los derechos humanos, Carolina, ¿te refieres al Instituto Nacional de Derechos Humanos puso abogado o otro organismo? Que ella en el juicio siempre decía yo represento los derechos humanos, sí. decía. ¿Quién No decía sabe eso? ¿Quién la re- abogada que estaba, la abogada querellante. ¿Pero era una abogada particular de la familia? No, de No, derechos humanos. Ah, entonces era de derechos humanos. O sea, no sabemos bien porque yo no he revisado esos habían dos videos, pero derechos, yo eran del me acuerdo Instituto que Nacional de Derechos Humanos. Eso es lo que tengo que entender, más o menos. sí, O Sí. sea, el uno instituto y el puso otro era del su, derecho humano. o sea, el Estado, que también financia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pone dos Ah, abogados que son querellantes contra los militares que salieron a la calle por orden del Estado también. y eso fue en el primer juicio porque después lo sacaron, igual a uno de ellos lo sacaron. Estaba el instituto y el otro el derecho humano. A uno me acuerdo que lo sacaron, que dejaron Carolina, a uno nomás. la carta que publicaste, me imagino que es una medida de desesperación. Eh, Sí. Cuéntame,
¿Qué reacciones tuvieron tu carta? ¿Quiénes se acercaron a ti después de la carta? Gracias a Dios tuvo harta aceptación. eh, se escribió a don Patricio Lenis, que me escribió en el diario Igual, escribió don Richard Cole, no sé cuántito el apellido, y un caballero que casi lo hace llorar, que dice del soldado olvidado, Y Gerardo Varela, que él, no sé si se ve ahí, Sí, y una exministro cosa, de Sebastián Piñera, sí. escribió una cosa muy bonita que me corrían las lágrimas por la carta que yo había escrito, y él colocó palabras, se acercaron dos diputados, Cristian Araya Cristian Araya, y Del Partido Luis Republicano. sí, se y, dieron el tiempo de venir a ver a mi primo a la cárcel. y hablar con nosotros también. Una radio, la agricultura, Periodistas también. Nos hemos recibido harta aceptación con esta carta que hizo mi tía. Y para efectos prácticos, Carolina, por ejemplo, con la visita de estos diputados, ¿te ofrecieron algún tipo de ayuda? ¿Hay alguna salida legal? Eh, ¿Te muestran escenarios que quizás ustedes como familia no conocen, que a lo mejor podrían empezar a evaluar? Me refiero a efectos concretos para poder ayudar a Carlos y a ti en esta situación. ellos cuando los entrevistan sacan a Carlos, que indulten a Carlos, o cualquier tienen video donde piden el indulto de Carlos, que es un joven, esa es la ayuda que lo están dando, igual nosotros no lo hemos molestado, que somos media... Cuando tuvimos la reunión con los dos diputados, igual dijo que era bien compleja la situación, Sí, que al menos no teníamos que hacer la idea de que mi primo podía estar 2 años y medio, si es que no nos daban el indulto, pero que ellos nos podían ayudar como por ese paso primero, que iban a tratar de presionar por todos lados. Mientras me cuentan todo esto, la visita de los diputados, que me parece correcta además que representantes políticos de Chile también te presten apoyo o por lo menos vayan a visitarte. Pero mientras me van contando, yo lo que voy pensando es decir, pareciera ser que este juicio y estas condenas no tienen tanto que ver con la verdad, sino que más bien tiene que ver con un la punto política. político, tiene que ver con un punto Sí. ideológico y por lo tanto, si No sabía que era política. quieren sacar a Carlos de esta condena de 10 años, entonces pareciera ser que hay que hacer un punto político y hay que hacer ruido y hay que hacer además presión mediática, algo que no es que lo esté criticando, sino que finalmente uno se pregunta por qué llegamos a esta situación si la justicia tiene que funcionar por hacer justicia, no para hacer puntos políticos. Y todo mientras lo conversamos, digo, parece que esto nada tiene que ver con la verdad de lo que sucedió y con el contexto de lo que sucedió, sino que tiene que ver con presionar y hacer vocería y pedir indulto, que al final terminan siendo situaciones políticas y no de justicia, ¿no? ¿Tienen algunos pasos a seguir a futuro, Carolina? ¿Han explorado o simplemente quieren esperar a ver qué pasa? O Rocío te pregunto, no sé quién quiere contestar. Bueno, nosotros estamos con una fundación que se llama Nos Importan. Entonces, ahí hay una persona que nos está orientando, pero la única forma dice que hay que esperar el tema del capitán Faunde, que es que se fue a la Corte Suprema, que por la parte judicial es la única opción que le queda como para reabrir el caso, que es nuestra como esperanza para que se reabra el caso, que se investigue de nuevo, que se haga todo de nuevo, pero de buena manera. Es lo único que nos está orientando esa fundación, es como eso, como seguir esperando cuando sea de ese resultado del capitán Faunde que lo llevó a la Corte Suprema, que no le puede ayudar a Carlos, es la única opción judicial que tenemos por ahora, no tenemos otra opción. Y
desde el ambiente militar han recibido algún tipo de apoyo, les hacen algún seguimiento. ¿Cómo funciona eso para ustedes, Carolina? No, si yo necesito algo, no, los tratan bien, no, no tengo problema con los militares de acá de La Serena. Igual hay algunos que se hicieron muy, muy amigos de Carlos y los van a ver en los días de visita para que vea, o sea, No, el regimiento como mi hijo era. se ha portado súper bien con la familia, nos ofrece Sí, siempre la ayuda, apoyo que necesitemos, ellos van a estar ahí, que no nos van a dejar solos, independiente que Carlos esté allá. El coronel también nos ofrece su ayuda, sí. siempre ha estado con nosotros. Entonces, del regimiento estamos muy agradecidas también. ¿Se han juntado con otras familias que han pasado por esto y que también tienen militares condenados o que tengan o carabineros condenados? ¿Hay algún tipo Y la arena. de redes en esa línea en la cual se apoyen mutuamente o compartan las experiencias No, solamente tenemos la comunicación con la señora del Cabo Arena. Ella nomás de repente, pues ella me pregunta, ¿ha sabido algo? No, yo le pregunto a ella, porque el caballero de la Arena él también está esperando, esperando también lo de Capitán Faunde, porque si se lo aceptan, bien, pero si no se lo aceptan, se regresan a la cárcel, porque ahora ellos están en el regimiento, Sí, porque entiendo él, que ellos están en regimiento y Carlos fue el que pasaron a una cárcel común. Ujú. fueron toda la cárcel de primero. El Sí, capitán Faúnde estaba en Colina 1 y el Arena estaba con mi hijo acá en La Serena, en Cuachalalume. Pero donde el capitán Faúnde presentó un alegato, que, o sea, los abogados presentaron Ese es el un recurso, ¿no? alegato de apelación. Sí, Después que terminó el juicio tenían 10 días, por lo que me explicaba la abogada, la última que tenía mi primo. Y me dice, Rocío, ya presentamos la orden, o sea, la apelación, pero después con el tiempo supimos que no, porque se le habían rechazado a Carlos. a Carlos se la rechazaron, por eso no pudo salir del Por eso no se encuentra en regimiento. el regimiento, porque salió esa orden de apelación rechazada. ¿tienen alguna información de los jueces que fueron quienes definieron la condena de Carlos, quiénes son o en realidad eran jueces de carrera y no tienen, como se dice hoy, no tienen expediente en las redes sociales como activismo? No, no tenemos idea, No no los sabemos ahí. conocemos tampoco, no. De los jueces no, la verdad Permítame, no. permítame hacer una última mención antes de ir cerrando, Carolina y Rocío, para conocer un poquito más de esto. Les recuerdo Oxinova, que es este producto maravilloso. No es mágico, lo desarrollaron en un laboratorio en Estados Unidos y lo traen a Chile en Oxinova, www.oxinova.cl. ¿Qué es lo que hace Oxinova? Elimina el mal olor de raíz de una manera muy sencilla, pero con tanta tecnología. Usted diluye los polvos que vienen en estos sobrecitos según las instrucciones y lo vierte sobre el lugar que sale el mal olor. Puede ser en alcantarillas, cocinas, baños, también puede vaporizarlo en algún lugar del jardín. ¿Qué es lo que hace Oxinova? Destruye las bacterias que producen ese mal olor. No hay que ocultar el mal olor, sino que hay que destruir las bacterias y Oxinova va a la raíz del problema. www.oxinova.cl. Allí compra la solución definitiva para el mal olor. Carolina, yo sé que tú has pasado por momentos difíciles, tú lo mencionaste, y sé que en tu carta hablabas de que el Estado de Chile le dio la espalda. Tú no solamente tienes a Carlos ahí con una condena de 10 años, además perdiste otro hijo, por lo tanto, me imagino que estabas refiriéndote a que te vino todo eso junto y uno por lo menos está hoy en tu vida, pero condenado a 10 años. Pero
ahí tú tienes esa impotencia en decir el hijo que me queda, pero sin embargo le dieron la espalda. ¿Tienes fe en Chile, Carolina, todavía? ¿Tú crees que eh, el caso de Carlos podría incluso ser después un ejemplo de cómo se pueden revertir estas situaciones y volver a tener esperanza en que Chile funcione bien, que no funcione patas para arriba, que funcione como debe ser? Sí, que funcione como debe ser. Yo tengo amigos de mi hijo que me vienen a ver y se quieren inscribir en hacer el servicio. Yo les digo que no, vean lo que está pasando con mi hijo, porque no lo van a ayudar. El Estado les va a dar la espalda. Sáquenselo como puedan. Es el único consejo que le doy, pero hay uno que se va a ir sí, igual. Y se va Yo es, por amor a la patria, me imagino, porque ya a esta altura. sí, sí, es difícil, pero voy a seguir luchando, luchando. Ojalá me escuche el presidente, no sé cómo llegar a él, que la injusticia que le están haciendo a mi hijo es muy grande. ¿Cómo Su, lees tú su, cuando ves que hay amnistías para presos por la insurrección de octubre del año 2019 con prontuarios tremendos? ¿Cómo lees tú eso versus la situación que está pasando tu hijo, sus compañeros también en el servicio lo veo militar como, y no otros sé, carabineros? una injusticia tan grande. Como dice usted, con un prontuario son indemnizados y para el otro lado, gente que estaba aportando al país, que sin antecedentes los tengan detenidos. Eso no, es que uno no lo entiende. La verdad, yo no entiendo mi Chile. No entiendo al Estado, porque ellos deberían ver si tienen todo, ahora todo es digital, todo tienen por computador, deberían ver cada persona cómo es, y más encima lo indultan, y nosotros estamos en calidad hasta donde, no sé, Si no es diciendo mucha la indiscreción, sí, te iba a preguntar, y vamos a tratar de terminar con una nota en alto. Tú dices estar encalillados, Carolina. ¿Cuánto les costó el, el, eh, la defensa de Carlos en la última etapa cuando decidieron por una defensa privada? 8 millones. Se tuvo que dar 5 al inicio y 3 antes que terminara el juicio, no después del juicio. Y eso lo pagaron con las rifas que tú me decías. Con rifa, con préstamos igual, porque o sea, ¿de dónde uno va a sacar con un sueldo? Yo tenía un sueldo de 300, 200 cuando trabajaba 3 días y después mi empresa me dio la oportunidad de trabajar con lo que me pasó con Carlito, por trabajar semanal. En la empresa que yo trabajo me dieron la oportunidad de trabajar de lunes a viernes. Antes yo trabajaba 3 veces la semana nomás y las otras veces que no trabajaba yo me voy a la Feria de las Pulgas a vender cositas. Igual los días sábados voy a la Feria de las Pulgas y con mi hermana y vamos a vender. Porque la verdad no es barato tener un hijo en la cárcel. No sale barato. Rocío, para ir cerrando, yo sé que tú ayudas bastante a tu tía y le has prestado eh, compañía y ayuda también para poder quizás entender situaciones que Carolina no entiende. Quizás tú tienes más, en otras palabras, más training con algunas cosas y estás también emocionalmente quizás un poco más parada para poder ayudarla. Y creo que también ahí hay una nota de cómo funcionan los afectos en la familia a veces, ¿no? Me imagino que por ahí va el tema de por qué has estado también tan cerca de tu tía.
Sí. No, y aparte cuando nosotros somos del Valle del Elqui, me acuerdo cuando mis primos iban a Diaguita. Entonces yo a ellos los considero siempre como mis hermanos. Y mi tía siempre ha estado ahí para mí, entonces es como devolver la mano, por decirlo así, pero igual te afecta bastante la situación, porque psicológicamente nadie te ayuda. eh, ¿Cómo te llegó esto así, de sopetón, por decirlo así? A mi tía una llamada, a mi primo una llamada, ¿por qué no se dieron el tiempo de que te lo explique un abogado? ¿A qué se iba a enfrentar mi primo al final? Entonces, psicológicamente es muy duro. Carlos Y lo tiene otro que planes, las cartas que llegaban, yo tengo entendido que cuando vienen del Poder Judicial, tienen que ser, no sé si será así o no, entregadas en las manos y firmar o no, es ahora sí. depende de las Son cartas, depende, las hay cartas que, distintos tipos de cartas. no, las certificadas que vienen del Poder Judicial, por la carta Para que le notificar, dicen, tú dices para claro, notificar a alguien. exacto, esa, tienen que uno firmar, me imagino, ¿no? Tiene O que, no es. sí, la notificación es personal. ¿Sabe lo que hacían conmigo? Me la tiraban ahí en la puerta. Yo nunca firmé ninguna notificación y yo creo que mi hijo tampoco. Y si firmó uno, no sé, pero a mí las tres notificaciones que me llegaron, ninguna me la entregaron en la mano. Por eso lo encontraba medio raro, extraño, todo esto. Carolina, Carlos te cuenta, tiene planes, cree que va a poder salir antes de los 10 años, tiene planes a futuro. Generalmente cuando en estas situaciones extremas es cuando uno empieza a proyectar cómo podría ser la futura vida. ¿Te ha contado de eso? Él tiene la esperanza, dijo, me dice, o sea, no tiene la esperanza que va a salir antes, él cree que después como de 2 años y medio puede optar a beneficio. Él como que ya está, Es que él tiene días buenos y días malos. A veces sí, se proyecta como de que va a trabajar aquí o quiere hacer su negocio. Él quiere hacer un negocio, dice. Entonces tiene días buenos y días malos. Pues hay días que está bajoneado y dice, no, quizás no voy a salir de aquí, hay que aceptarlo. Por eso tiene sus días buenos y días malos también. Y más ahí en el encierro. Y él tampoco nunca ha tenido ayuda psicológica. Carolina, para terminar, así como escribiste la carta, ¿qué te gustaría decir acerca de lo que está viviendo Carlos, tu hijo, lo que vives tú como madre? em, ¿Y qué pedirías tú? Me imagino que, sí, pero, te imaginas. pero quiero saber tus palabras, aprovechando que también esto es una tribuna de Me comunicación. gustaría que anularan el juicio, que lo hicieran de nuevo, pero que sea un juicio real, con todas las pruebas, con todo De nuevo. de nuevo, que no hubieran mentiras, porque hubieron muchas mentiras. Eh, También lo más que me gustaría, si ya no se puede, que indulten a mi niño. Mi niño no es ningún delincuente y lo están tratando como a un delincuente. Y a uno cuando va a verlo allá, igual las tratan como que fuéramos una hijas de los delincuentes. Lo revisan entera, a usted, si, no sé, si se le queda una cosita así, la revisan sola y entera, entera, y saben a quién van a ver, pero es muy mala el trato que lo hacen a las personas, ¿no? Los tratan como yo creo como los tratan a ellos. María Carolina Holguín, madre de militar Carlos Robledo, condenado a 10 años, a Rocío Roja, además su sobrina, les quiero agradecer este testimonio humano, pero también eh,
es un testimonio de un momento político tremendamente grave de este país y refleja la manera en que se han conducido también los procesos judiciales en torno a este contexto. Espero que en un futuro, Carolina, no sientas que Chile te dio la espalda ni a ti, ni a tu hijo, ni a quienes acompañaron a tu hijo a intentar mantener vivo a este país durante el año 2019. Muchas gracias. Muchas gracias Tener a otra usted noticia por suya. Gracias a usted. escucharnos y por darle esta oportunidad para que se sepa la verdad de mi hijo. A él no le revisaron su fusil, no fue allanado. Había otro Robledo, tampoco lo buscaron. Y la firma de mi hijo no era la que presentó el fiscal. Por eso le digo, si reabren el caso, que sea legal. Muchas gracias, señorita, por darle la oportunidad de que nos escuchen. Mucha suerte a ti, Carolina, a Carlos, a Rocío y a toda tu familia. Con este testimonio vamos a decir que tengan un buen día. Les recuerdo, me escriben a nicolperiodistachile@gmail.com. Muchas gracias a los patrocinadores, a nuestros auspiciadores y especialmente desde La Serena este testimonio en primera persona de una familia que está viviendo las consecuencias de la insurrección de octubre del año 2019. Hasta una próxima entrevista. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?